A continuación se explicará qué son las SVM. SVM, por sus siglas en inglés Support Vector Machine, o en español máquinas de vectores de soporte, constituyen un método basado en aprendizaje para la resolución de problemas de clasificación y regresión. En ambos casos, esta resolución se basa en una primera fase de entrenamiento, donde se les informa con múltiples ejemplos ya resueltos, en forma de pares, problema y solución. Y una segunda fase de uso para la resolución de problemas. En ella, las SVM se convierten en una, por así decirlo, caja negra que proporciona una respuesta, salida a un problema dado. Sería la entrada, como se muestra en la imagen. Ahora, ¿para qué podemos utilizar las SVM? Los conceptos fundamentales son modelado y predicción, en dos vertientes, la clasificación y regresión. Clasificación. Pues imaginemos que buscamos encontrar qué tipo de usuarios tienen más probabilidades de hacer clic en un determinado banner. Está claro que esta decisión implica varias variables a tener en cuenta, no solo de las características del propio usuario, sino también podremos considerar su región geográfica, la tecnología que utiliza, día y hora en la que se encuentra el banner. Si solo dos de estas variables fueran determinantes, podríamos encontrarnos en una situación similar a la de la imagen que se muestra, donde el círculo negro identifica el usuario que hace clic y el círculo blanco el que no hace clic. Con SVM podemos obtener la superficie óptima que delimitará el comportamiento clic y no clic del usuario, como se muestra en la imagen. Ahora, se dice superficie porque en un problema bidimensional, como el anterior, como el que se muestra, esta superficie será una recta. Si hubiera tres dimensiones sería un plano, Y. En el caso de n dimensional, un hiperplano de la dimensión correspondiente. Y se dice óptimo, ya que esta superficie minimiza el posible error de clasificación, maximizando los márgenes entre cada elemento y el hiperplano obtenido. Ahora, ¿y si el problema no es lineal? Eh, pues no habría un problema en general. SVM permite utilizar las llamadas funciones kernel, las cuales no son no lineales. Estas funciones resuelven el problema de clasificación trasladando los datos a un espacio donde el hiperplano solución es lineal y, por lo tanto, más sencillo de obtener. Una vez conseguido, la solución se transforma de nuevo al espacio original. Así, con una serie de datos de prueba, tendremos caracterizada nuestra clasificación, es decir, nuestra SVM, ha sido entrenada. Y tras este entrenamiento conseguimos un modelo en base al que podremos clasificar cualquier otro caso existente en el futuro. Ahora, en el caso de regresión, en el problema previo de clasificación, la solución es categórica, es decir, pasa por determinar una etiqueta para clasificar un elemento de una u otra forma. Ahora, y si queremos una solución numérica, por ejemplo, si queremos determinar qué probabilidad hay de que un usuario vuelva a tu sitio, si queremos predecir el número de clics en el futuro o qué cantidad de impresiones de un anuncio tendremos, en este caso estamos en un problema de regresión. Siguiendo los mismos principios que para el caso anterior, la regresión se basa en busca de la curva que modela la tendencia de los datos y, según ella, predecir cualquier otro dato en el futuro. Por ejemplo, si disponemos de un caso sencillo como el que se muestra en pantalla, donde la probabilidad de hacer clic en un determinado anuncio, de la imagen de arriba, por cierto, la probabilidad de hacer clic en un determinado anuncio dependiera únicamente de la edad del usuario, podremos definir, siempre minimizando el error, como las SVM garantizan, una línea tendencial, como podemos ver en la imagen de arriba, las dos gráficas, cómo se marca la línea tendencial. Ahora, de forma que podamos encontrar la respuesta en este ejemplo, la probabilidad para un nuevo caso. En la imagen de abajo se marca, podemos ver cómo quedaría la gráfica. Ahora, en problemas no lineales, siempre será posible utilizar una función tipo kernel que, tras resolver el problema de un espacio donde el mismo sea lineal, obtenga la curva de modelos
donde modele los datos. Aquí podemos ver cómo se forma la curva. Eso sería todo. Ahora procederemos a explicar el siguiente algoritmo. Los árboles de decisión son una representación gráfica de todos los sucesos que pueden derivar de una toma de decisiones y por lo tanto de todos los sucesos que derivan de estos. Esta es una técnica que emplea algoritmos en forma de árbol para enseñar a las máquinas a tomar decisiones y por lo tanto resolver problemas de regresión o de clasificación. Como resultado obtenemos modelos predictivos precisos y fiables. Estas metodologías que se basan en árboles de decisión son las más empleadas en modelos predictivos dentro del aprendizaje supervisado en contextos de regresión y también de clasificación, como había mencionado. Como en todos los modelos de Machine Learning, es de suma importancia lo que es el conjunto de entrenamiento, o sea, la información que se le suministra a la máquina para que haga su aprendizaje inicial. Ese entrenamiento pues le sirve como base para su futura toma de decisiones, por lo que hay dos factores fundamentales. El primero pues básicamente son los datos y el segundo las respuestas correctas o atributos de destino. Una vez que ya se tiene entrenada la inteligencia artificial, cuando se encuentra en una decisión, utiliza el conjunto de datos con el que ha sido alimentada para plantear correlación entre los datos de su entrenamiento y así pues elegir la opción correcta. Por otra parte, los árboles de decisión están compuestos por distintos elementos. En primer lugar están los nodos, que se da en el momento en el que se plantea una decisión, por así decirlo, con sus diferentes opciones. Las flechas, que son los nexos que unen los nodos entre sí. Los vectores, que pues cada vector representa la opción por la que se opta entre las diferentes posibilidades que se plantean en el nodo. Y las etiquetas, que son los que unen nodos y flechas y denominan las acciones que se llevan a cabo. Dentro de los nodos de un árbol de decisión, se pueden distinguir tres tipos de nodos, que son los nodos de probabilidad, los nodos terminales y los nodos de decisión. Los nodos de probabilidad muestran las posibilidades de acierto de cada una de las opciones que se plantean ante una decisión. Los nodos de decisión representan la decisión que se va a tomar ante pues la elección, por así decirlo. Y por último, los nodos terminales representan el resultado final, la última opción en una ruta de decisión. Lo primero que se hizo fue obtener los datos y pues en este caso solo vamos a estar utilizando la parte de train porque la parte de test pues no tiene la columna de que si sobrevivió o no sobrevivió la persona. Entonces lo primero que se hizo fue seleccionar algunos datos relevantes. Por ejemplo, no se seleccionó el de Kavim porque pues solo tiene como el 20% de los datos y pues realmente no nos iba a servir de mucho, por ejemplo. Y bueno, aquí en info vemos que la parte de el feature, o sea, la característica de age y la característica de en qué puerto embarcó la persona pues no están completos. Entonces esos datos pues hay que rellenarlos. Y bueno, aquí vemos que, efectivamente, pues en qué puerto embarcaron pues está incompleto. Y bueno, vemos que pues la mayoría de las personas pues son hombres que embarcaron en Southampton. Y bueno, aquí en esta parte pues fuimos analizando ciertos datos para ver cuál es su relación con la columna de que si sobrevivió o no. Por ejemplo, aquí dependiendo de la clase, de en qué clase estaban los pasajeros, pues vemos que a medida de que mayor era la clase, o sea, de que estaban en un cuarto mejor, o sea, en una zona mejor, pues tenían más chance de sobrevivir. Vemos que pues, la primera clase del 62.9%, la segunda del 47% y la tercera clase del 24%. Y bueno, también podemos ver acá que, o sea, las mujeres tenían mucha más chance de sobrevivir que los hombres, con un 74 sobre un 18%. Bueno, aquí se checa la relación de survive con la cantidad de hermanos, o sea, es la suma de la cantidad de hermanos y la pareja de la persona. Entonces, bueno, en caso de que tenga 0, pues tiene menos chance de sobrevivir que en caso de tener una o dos personas que la acompañan, por así decirlo. Y bueno, una columna muy parecida es esta de parse H,
que se refiere a la cantidad de padres o de hijos que acompañaban a esa persona. Entonces vemos que efectivamente, o sea, las personas que estaban acompañadas, pues tenían más chances de sobrevivir que las personas que no. Y bueno, aquí graficamos la parte de, ajá, o sea, graficamos el age, o sea, con las personas que sobrevivieron, o sea, la relación entre la edad y si sobrevivieron a la persona. Pues vemos que los más pequeños, pues la mayoría sobrevivió, pero las personas más o menos de 16 a 30 años, pues no sobrevivieron. Lo más probable es que no hayan sobrevivido. Y bueno, aquí se checó la relación entre clase, si sobrevivió o no, y la edad. Y pues podemos ver que pues efectivamente de tercera clase pues la mayoría pues no sobrevivió, o sea, independientemente de su edad. Ajá, o sea, la mayoría de tercera clase de 15 a 30 pues no sobrevivió. Y por ejemplo, en segunda clase podemos ver que más o menos está parejo y en tercera clase pues hay muchos más que, o sea, hay una mayor parte que sí sobrevivió. Y bueno, aquí este pone la relación entre la edad, el sexo y si sobrevivió. Bueno, como podemos ver acá abajo de las mujeres, pues la mayoría sí sobrevivieron. Y los hombres, pues la mayoría no sobrevivieron. Pero bueno, los hombres más jóvenes, pues eran una excepción. O sea, esos eran considerados como niños y pues sí sobrevivieron. Y bueno, aquí vemos, esta es la relación entre la clase, si sobrevivió o no, y en qué puerto embarcaron. Es el puerto de Southampton, es el puerto de Cherbourg y es el puerto de Queenstown. Entonces vemos que, bueno, para estos más o menos es parecía la relación, solo que, por ejemplo, para las personas de tercera clase era más probable que sobrevivieran si embarcaron en Cherbourg que en Southampton, por ejemplo. Que bueno, Southampton es el más popular. Y bueno, esta es la relación entre, entre sexo, en qué puerto embarcaron y la tarifa. Y bueno, y si sobrevivió o no. Entonces vemos que más o menos las personas que pagaban una mayor tarifa pues tenían más chance de sobrevivir. Y bueno, después de analizar estos datos, vimos que realmente las columnas de CBCP, o sea, la de los hermanos y pareja, y la de padres y hijos, pues realmente como por separado no nos ayudaban mucho. Pero si las uníamos las dos en una llamada familia, pues sí iba a ser como que más importante, ¿no? Y más fácil para el clasificador. Entonces, bueno, lo que hicimos fue crear la columna family, donde pues estaba la suma de esas dos columnas. Es esta de acá. Como podemos ver, pues efectivamente la suma. 0, 0, 0, 1, 0, 1 y así. Y bueno, aquí checamos la relación. Y vemos que bueno, hay algunas excepciones, pero por ejemplo, si estaba sola la persona, era pues menor probabilidad. Y a medida que tuviera más eh, cantidad de familiares en el barco, pues tenía más probabilidad de sobrevivir. Y esta es la relación entre familia y la tarifa. Esta tarifa no es una tarifa por boleto, o sea, sí es por boleto, ¿no? Pero no se tomaba en cuenta solo una persona, sino se tomaba en cuenta toda la familia. Fue lo que pudimos deducir, o sea, deducir de acá. De que, por ejemplo, más o menos a medida de que aumentaban los miembros de la familia, pues aumentaba la tarifa, independientemente pues de sus clases. Y bueno, aquí en esta parte de la columna de nombre, pues realmente, o sea, no se puede predecir mucho del nombre sí, de las personas, pero vemos que todos los nombres tienen, por así decirlo, un título que te dice pues que era la persona, si era un señor, un niño,
una mujer casada, un doctor o así. Entonces, lo que hicimos fue quitar, o sea, como que seleccionar del nombre solo esta parte. Y lo pusimos acá en la columna de título. Y bueno, nosotros teníamos la idea de que, o sea, más o menos, a ver dónde está. O sea, de que más o menos esto nos podía ayudar a completar las personas que no tenían una edad, o sea, que tenían una edad no disponible. Entonces, por eso esa fue la razón en que se hizo. Y bueno, aquí vemos que además de los principales títulos que son Master, Miss, Mister y Mrs. Pues hay algunos que son más raros. Y lo que hicimos con ellos fue pues analizar cada caso y pues por ejemplo, este que es capitán, pues esto es un señor ya grande, ¿no? Entonces pues correspondería a Mister, por ejemplo. Entonces lo que se hizo fue reemplazar de capitán a Mister. De los coroneles, igual. Por ejemplo, esta que es una condesa, lo que sería fue reemplazarla a Mrs. Y pues así se fue haciendo con todos los datos, de reemplazarlos para que solo queden los cuatro principales. Y bueno, aquí incluso vemos que había padres, había alcaldes de la realeza. De hecho es curioso que, bueno, de todos los padres creo que ninguno sobrevivió, al menos aquí en la parte de tren. Y bueno, al final pues quedó así. Y aquí sacamos el promedio de las edades de los títulos y pues vemos que efectivamente los masters son los niños, o sea, los niños hombres como de hasta los 14 años, porque a partir de los 15 ya eran considerados como que como mister. Y bueno, Miss son más o menos las mujeres jóvenes y Miss las mujeres más grandes, porque Miss involucra, o sea, desde las niñas hasta señoras como que grandes, ¿no? Pero son todas las que no se han casado. En cambio, Misses son todas las que sí se han casado. Entonces, por eso la diferencia de que, o sea, por ejemplo, aquí son todos los niños y aquí son las mujeres que no se han casado. Entonces, pues, si había una mujer, pues, de 30 y algo que no se haya casado, pues se ponía aquí. Y bueno, sacamos aquí la relación. Y pues, como era de esperarse, pues las que son mujeres, pues sí tienen más chances de sobrevivir. Y bueno, los niños jóvenes, pues igual, o sea, los niños hombres jóvenes, pues igual tenían una gran chance y pues los hombres, pues ya adultos, pues no, o sea, tenían muy poca chances, un 16%. Y bueno, aquí ya pues quitamos la columna name porque ya no nos servía. Y bueno, aquí en la parte de aquí fue nada más pues seleccionar el puerto más común y esos dos personas que no tenían puerto pues se los pusimos automáticamente. O sea, aquí pues no nos complicamos mucho. Y bueno, aquí dependiendo de su título, pues le poníamos como edad el promedio de ese título. Entonces así fue como llenamos nosotros la parte de edad. Entonces pues ya aquí comprobamos que ya todos los datos están llenos. Vimos que igual a partir de ciertas columnas pues podíamos sacar otros otros features, por así decirlo. O sea, por ejemplo, aquí pues en caso de que la familia pues fuera cero, que tuviera cero miembros, entonces pues poníamos que la persona esté sola. Y bueno, sacamos después, o sea, hicimos un análisis y al final pues decidimos dejar una de las dos, ¿no? Pero pues aquí, o sea, todavía estamos contemplando la posibilidad de dejar esta columna en vez de la de family. Y bueno, en la parte de acá, como pues el algoritmo no, o sea, no es como que recomendable que como que analice así tan específico las tarifas y todo. Pues lo que hicimos fue, o sea, todas las edades y las tarifas, pues dividirlas en ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, vemos que hay tarifas de 0 a $7, de $7 a 14,
de 14 a 31 y bueno, la mayor es de 31 a 512. Y las edades igual, o sea, fueron de 0 a 16, 17 a 32, 32 a 48 y bueno, así fuimos. Esa, de 48 a 64 y 64 a 80. Y bueno, aquí sacamos la relación entre los grupos y vemos que efectivamente, o sea, del grupo que pagó más para la tarifa, pues tenía más chance de sobrevivir. Y pues también de los grupos de edad, vemos que pues los más jóvenes pues eran los que igual tenían más chance de sobrevivir. Y los que menos pues eran los más ancianos. Y bueno, aquí nada más estamos comprobando los datos. Y bueno, aquí mediante la parte del label encoder, pues todos estos atributos que son como letras o como rangos, pues realmente lo que hicimos fue pues como codificarlos como números para que pues, el algoritmo los pudiera utilizar. Eso fue para el sexo, en el capote embarcaron, el título, el rango de edad y el rango de la tarifa. Y bueno, aquí estábamos decidiendo entre cuál de de las dos características usar. Y bueno, al principio habíamos decidido que utilizar la de isAlone en vez de la de family, pero luego probando los dos algoritmos, o sea, probando de las dos maneras. En la práctica vimos que pues family daba un mejor resultado. Entonces decidimos dejar el de family. Y bueno, aquí nada más comprobamos que todos los datos estén llenos. Vemos que sí. Y bueno, no, al final, o sea, solo quedaron pues los códigos para que pues fuera mucho más fácil aplicar el algoritmo, los algoritmos. Y bueno, igual en X pues se pusieron todos los features y en Y pues se puso lo que estamos buscando, que si sobrevivieron o no. Ahí está, llegamos a la parte de los algoritmos. Bueno, para el Logistic Regression, bueno, primero, como solo utilizamos el train, pues dividimos los datos, ¿no? En train y en test. Y pues para Logistic Regression, pues aquí establecimos el modelo y pues pusimos en el feed, o sea, el X-train y el Y-train. Y pues bueno, estos son los coeficientes y la intersección que nos dio. Y esta fue la matriz de confusión que nos dio. A ver, voy a... Voy a sacar un poquito, a ver si se ve más. Esta fue la matriz de confusión que nos dio. Y bueno, esto fue pues la predicción. Y este pues es el test con el que lo estamos comparando. Y vemos de que, por ejemplo, o sea, no son exactos. Por ejemplo, aquí dice que sobrevivieron y aquí que no. Efectivamente, pues no es tan exacto, pero bueno, logró una exactitud de la predicción del 76.49% y una exactitud conforme al entrenamiento del 80.89%. Y bueno, aquí vemos las correlaciones y vemos que el puerto donde marcaron pues tuvo una gran correlación, en este caso pues de negativa. Ahora para el SVM pues importó, bueno, se usó la librería del SVC, el Support Vector Classifier, y bueno, se estableció el modelo y aquí se metieron los datos. Y esta fue la matriz de confusión que nos dio. Y vemos que, bueno, esto fue, al principio pues lo utilizamos nada más así, o sea, sin ningún parámetro más. Y pues de exactitud nos dio 80.22 y de score, o sea, de exactitud del entrenamiento nos dio 84.59. Pero bueno, luego pues utilizamos el grid search para ver si pues había resultado una forma mejor de hacer el algoritmo. Y pues al final dio que utilizando una C de 100 y una gama de 0.01 pues se podía obtener un mejor resultado. En este caso la C es el parámetro de regularización y la gamma es el coeficiente del kernel. Bueno, que también igual se probó
utilizar otro kernel que es el poly, pero pues al final dio mejores resultados el power defector que es el RBF. Y bueno, en este nuevo intento con nuevos parámetros vimos que, o sea, en exactitud de entrenamiento pues dio igual, pero en exactitud de la predicción pues dio un poquito más, ¿no? 87.97 a comparación de los 80.22. Y ahora para Decision Tree, al principio, bueno, fuimos intentando de forma, o sea, primero fuimos intentando en forma manual con varios niveles y vimos que más o menos que nos daba mejores resultados es el 4. Entonces, bueno, aquí pues establecimos el modelo, random state de 2, máxima profundidad de 4 y bueno, le pusimos los datos en el fit y bueno, aquí se entiende más bonito y ese fue el resultado que nos dio. Pero bueno, sabemos que es la matriz de confusión y pues nos dio una exactitud del 82.08% conforme a la predicción y conforme al entrenamiento de un 84.59. Después pues ya con el Grid Search lo probamos con muchos más pisos, o sea desde 1 hasta 8. Y bueno, el que nos dio resultados más estables, o sea por ejemplo en este caso pues aquí bastante, creo que recall si no me equivoco, a comparación de este, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que dio una buena exactitud, o sea, tal vez pues no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, el mejor que nos dio es con un max depth, con una máxima profundidad de 3. Entonces, le reintentamos. Y bueno, ahora sí vamos a explicar a fondo este árbol. O sea, aquí dice que si sexo era menor a 0.5, o sea, aquí pone a los que son 0 y aquí los que son 1, ¿no? O sea, aquí son las mujeres y como vemos, pues las mujeres, pues la mayoría sobrevivió. Y pues los hombres, pues la mayoría, pues murió. Entonces, por ejemplo, las mujeres, en caso de que pues su clase haya sido, o sea, de primera o segunda clase, pues sobrevivieron. En caso de que haya sido tercera clase y su familia fue menor, o sea, 3 o menor, pues sobrevivió. Y si su familia fue mayor a 3.5, o sea, 4 mayor, pues murió. Y de los hombres, aquí lo que hace es checar con la tarifa, o sea, con los bancos de la tarifa, de que, o sea, si están menor, igual, ajá, si están en el primer rango de la tarifa, o los manda para acá, y si no, pues ya, los da por muertos. Y de los del primer rango de la tarifa, en caso de que pues, su título pues, sea menor o igual a 1, en este caso el título 1 creo que es el de los niños, creo que es más, no, creo que es Mister. Bueno, en caso de que su título sea menor o igual a 1, dice que sobrevivió y si no, pues que murió. Y bueno, de este nuevo intento, esta fue la matriz de confusión que nos dio. Y pues, nos dio una exactitud de 79.1% y un score de 82.5%. Y pues al final, las soluciones que nos dieron, bueno, aquí lo que tratamos de hacer es, obviamente no se puede graficar como que de una manera óptima, pues porque se están utilizando bastantes features, ¿no? Entonces pues serían como 7 dimensiones, entonces pues es imposible graficarlo bien. Pero pues con esta librería de composition que es PCA, pues se pueden dejar ver los datos, por así decirlo. Los datos se transforman y bueno, quedan así. Bueno, estos son los datos de entrenamiento. Aquí se ve pues en azul los que sobrevivieron y en amarillo los que murieron. Esos son los datos de test, que vemos que son menores. Y bueno, luego fuimos comparando los que sobrevivieron del test conforme los que sobrevivieron según cada algoritmo. Entonces, por ejemplo, para Logistic Regression,
como vimos, nos dio 76.49 y 80.89. Y bueno, esto pues es la comparación. Del SVM pues hicimos 2 intentos, que primero fue por defecto, y después tuvimos mejores resultados con el optimizado por el Grip Search. Entonces, ahí está. Sí, aquí se está utilizando el BES, o sea, el mejor que nos salió, que es este de acá abajo. Y vemos que, o sea, comparándolo, pues vemos que creo que, o sea, por ejemplo, aquí el test sí consideró que sobrevivió y el algoritmo que no. Y aquí el algoritmo sí considera que sobrevivió. O sea, no se aprecia tanto, pero pues este algoritmo, el SVM, pues sí fue más exacto. Y bueno, Decision Tree, pues al principio con el MaxDep de 4 nos dio 82 de exactitud y Score 84. Y luego con el optimizado, uno más estable, nos dio 79.1 de exactitud y 82.5 de score. Y pues este fue la gráfica que nos dio. Y bueno, en conclusión de estos tres, pues ¿cuál es mejor? Pues bueno, a pesar de que, o sea, la mayor accuracy y score pues fueron del Decision Tree, pues creo que resultados más estables nos dio pues el SVM. Entonces pues el SVM pues sería nuestro algoritmo ideal entre los tres que probamos en esta ocasión. Y pues bueno, al final, o sea, hicimos como que probamos los tres algoritmos de que simulando datos a ver si hubiéramos sobrevivido, ¿no? Y pues bueno, si todos hubiéramos estado, por ejemplo, en primera clase, y bueno, aquí es, si nosotros cuatro, o sea, de equipo, pues Cristel, Heiner, Leo y yo, pues fuéramos hermanos, ¿no? Bueno, aquí abajo es que no fuéramos hermanos. Y bueno, aquí está diciendo pues los hombres que son hombres, Cristel es mujer. Y bueno, aquí Cristel y yo, pues es como si hubiéramos embarcado en Southampton, Heiner en Queenstown y Leo en Cherbourg. Y bueno, esos son los títulos de cada quien. De acuerdo a nuestras edades, pues seríamos de Mr. y de Miss. Porque pues no está casada Cristel todavía. Y la edad sería, pues nuestra edad de todos, pues está en este rango, ¿no? De 16 a 32. Y la tarifa, pues aquí pusimos la tarifa más cara. Como bueno, aquí contemplamos que fuéramos como que familia, pues pusimos una tarifa cara. Entonces, pues, bueno, aquí abajo pues hizo lo mismo, pero pues sin considerar que fuéramos hermanos. Entonces, bueno, de la primera parte, considerando que fuéramos hermanos, pues digo que para el Logistic Regression, pues digo que solo Cristal sobrevive. Para el Support Vector Machines, el primero que hicimos, pidió que Leo y Cristal sobreviven. Y para los demás, pues que solo Cristal sobrevive. Y ya después, en el segundo intento. Bueno, este es. Está bien, está bien. Ya después para el segundo intento, donde pues no contemplamos que fuéramos hermanos. Pues en casi todo dio que solo Cristel sobrevive al ser mujer. Pero según el Logistic Regression, pues todos sobreviven, ¿no? Entonces, bueno, había una pequeña posibilidad de que hubiéramos sobrevivido. Pero bueno, lo más probable es que Cristel hubiera sobrevivido y nosotros los hombres, pues no. Es todo. Muchas gracias.